Un saludo para todos mis hermanos. En este momento quisiera comenzar un estudio acerca de la naturaleza humana de Jesús. Sí, acerca de su naturaleza humana mientras estuvo en esta tierra. Un tema que ha sido polémico y muy polémico a partir de la edición de el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina en el año 1957. Pero tan importante y reconfortante como es entender que Jesús tomó nuestra naturaleza caída cuando vino a nuestro mundo, hay otro aspecto de la encarnación que debemos estudiar si queremos comprender correctamente cómo vivió Jesús mientras Él tomaba forma humana cuando vino a esta tierra. Mis hermanos, existen muchos obstinados a no querer entender la más preciosa verdad que se esconde en el tema de la naturaleza humana de Jesús para nosotros. Estos obstinados se encuentran prejuiciados por la mala influencia de una teología procedente de la Iglesia Católica medieval y principalmente con bases en la enseñanza y la filosofía de Agustín. Y mayormente ese veneno caló en nuestra iglesia, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tras las conversaciones con aquellos prominentes líderes evangélicos en los años 1955 y 56 del pasado siglo XX, y que trajo a la postre la edición y publicación del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina en el año 1957. Sí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mis hermanos, durante sus primeros 100 años, sí, durante su primer siglo de historia, vivía en un consenso en relación al tema de la naturaleza humana de Jesús. Pero una vez que saliera a la luz pública ese libro, Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, como les decía anteriormente, en el año 1957 del pasado siglo XX, todo se trastocó, todo se trastornó y ha causado grandes divisiones dentro del seno de nuestra iglesia hasta la fecha. Y todo esto, lamentablemente, se hizo para agradar al mundo evangélico con el objetivo de que no nos llamaran a nosotros una secta, pero lamentablemente se hizo en detrimento de la pura verdad bíblica mantenida en nuestro primer siglo de historia. Y esto es doloroso. Al que quiera comprobar lo que yo les estoy diciendo, yo les recomiendo buscar y leer el libro El Verbo se hizo carne, escrito por Ralph Larson. En este maravilloso libro, titulado El Verbo se hizo carne, que más que libro yo lo considero un manual de consulta e investigación acerca de este tema, porque realmente es lo que es. Él se dedica, en este caso el autor, Ralph Larson, se dedica en este momento o en este libro a demostrar paso a paso, a través de la historia de nuestro primer siglo de existencia como iglesia, como denominación, que esa era la creencia común dentro de nuestra iglesia. Él recorre año por año presentando las citas de nuestros pioneros y prominentes hombres con las de Elena de White hasta la década del año o de los años 50 del pasado siglo XX, demostrando que todos creían en que Cristo había tomado una naturaleza humana caída como la de Adán 4000 años después de Adán haber pecado. Jesús realmente era diferente de nosotros, mis hermanos, en varias formas. Y esto tenemos que entenderlo. Y esto lo entendemos. Y yo lo entiendo así. Y es bien claro. Él era realmente diferente de nosotros en varias formas. Y debemos entender estas diferencias si queremos tener una imagen equilibrada de la encarnación. En este caso, de la encarnación de Jesús. Ahora bien, los errores modernos en el estudio de la encarnación de Jesús generalmente han sido el resultado de enfatizar demasiado las formas en que Cristo era como nosotros o las formas en que Él era diferente de nosotros. Es como irse a los dos extremos.
Ahora bien, yo les hago una pregunta y les invito a ustedes que se la hagan. ¿De dónde vino Cristo? Hay un texto del profeta mesiánico, en este caso Isaías, que es un texto que se usa mucho cuando viene este periodo de fin de año que se ha llamado como Navidad, que es el texto que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y ese texto es un texto muy conocido por muchos y se los voy a decir de memoria y sé que muchos de los que me escuchan se lo saben de memoria. Isaías 9:6, que es un texto mesiánico escrito 700 años antes de que Jesús apareciera, inspirado por Dios. Este profeta escribió: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Ahora bien, este sorprendente texto nos dice que es apropiado que llamemos a Jesús el Padre eterno, porque dice que es Dios fuerte. Fíjense, no solo Padre eterno, aunque dice Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si bien no podemos entender esto completamente, mis hermanos, no dice que Jesús existió, es decir, nos dice, en este caso, que Jesús existió desde la eternidad pasada, tal como lo hizo el Padre. Y hay otro texto mesiánico, que es Miqueas 5:2, que sé que se saben de memoria, que ese texto dice: y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que ha de ser el Salvador o libertador de tu pueblo, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, que la procedencia de Cristo es desde la eternidad. Él es el Padre eterno. Esta es la diferencia más significativa entre Jesús y nosotros, los seres humanos. ¿Qué decidió Jesús antes de nacer en este mundo, mis hermanos? Antes de venir a nacer en este mundo, antes de venir y encarnarse en este mundo, ¿cuál fue la decisión que él había tomado? El apóstol Pablo, los invito a buscar conmigo la Biblia en el libro de los Hebreos o en la carta a los Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos, versículos del 5 al 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice: por eso, cuando Él viene al mundo, dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Hebreos 10, 5 y 7. Ahora bien, Jesús decidió hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Este texto se cita del Salmo 48. Es citado del Antiguo Testamento y del Salmo 40 en el versículo 8, que es una profecía de que Jesús se convirtió en parte de la familia humana, mis hermanos. Antes de comenzar su vida en esta tierra, antes de encarnarse en esta tierra, eligió Jesús ser obediente al Padre. Fue una elección previa. La decisión que tomamos cuando nos convertimos nosotros o nacemos de nuevo, Jesús la había tomado antes de nacer en este mundo. Y ahí hay una diferencia entre Él y nosotros. Él tomó la decisión previa antes de nacer y nosotros tomamos esa decisión cuando tenemos nuestra conversión, cuando nacemos de nuevo. Por lo tanto, Él nació bajo el poder controlador del Espíritu Santo en su vida. Su voluntad, la de Jesús en este caso, fue entregada a Dios desde su nacimiento, mientras que nuestra voluntad se entregó a Dios solo en el nuevo nacimiento o cuando sucedió nuestra conversión. Entonces, otra de las preguntas que podemos hacernos en este caso, con respecto a lo que les quiero mostrar, es: ¿a quién eligió Jesús para que fuera su madre? ¿Sí? ¿A quién eligió Jesús para que fuera su madre? En Lucas, capítulo 1, los invito a buscar allí conmigo. Lucas, capítulo 1, en el versículo 31, dice la Biblia lo siguiente. Lucas 1:31 dice: he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31.
Mis hermanos, antes de ser concebido, Jesús sabía quién era o quién iba a ser su madre humana terrenal. Sí, Jesús ya lo sabía anticipadamente. El ángel fue enviado para hacerle saber a María que ella sería la madre terrenal de Jesús. Como esto sucedió antes de que Jesús fuera concebido en su vientre, es obvio que Jesús fue parte del proceso de planificación celestial que resultó en su nacimiento virginal. Jesús tuvo el notable privilegio de elegir a sus padres terrenales. ¿Quién tomó el lugar de un padre terrenal para Jesús entonces en este caso? Según la Biblia, en Lucas, ahí mismo en el capítulo 1 que estamos leyendo, lo invito ahí mismo más abajo, el versículo 35 dice lo siguiente: y el ángel, y ahí está hablando Gabriel, y el ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Mis hermanos, el Espíritu Santo tomó el lugar de un padre para Jesús. Ningún ser humano ha tenido el Espíritu Santo como padre, ni antes ni después de Jesucristo. La verdad del nacimiento virginal de Jesús es uno de los hechos más asombrosos de las Escrituras, mis hermanos, que nosotros podemos creer, aunque nunca podremos entenderlo a toda la plenitud, porque fue un misterio infinito. Es el misterio de la piedad, o parte de ese misterio de la piedad. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta concepción milagrosa de Jesús? Ahí mismo en Lucas 1:35, como dice, por eso también a ese santo ser, refiriéndose a Jesús, que nacerá de ti, hablándole a María, el ángel Gabriel, le dijo, se le llamará Hijo de Dios. Lucas 1:35. Mis hermanos, Jesús nació santo, con el nuevo nacimiento incorporado a él, y nosotros no nacemos así en este mundo, sino que nosotros debemos tener un nuevo nacimiento o conversión en un momento o etapa de nuestra vida. Pero Jesús nació en este mundo lleno del Espíritu Santo con el nuevo nacimiento incorporado a él, y nosotros no nacemos así. Pero tú y yo y cualquier ser humano tenemos que nacer de nuevo en alguna etapa de nuestra vida. Esta es la diferencia más notable entre Jesús y los seres humanos. Cuando estamos hablando en el contexto de la carne, ningún ser humano nace santo. Ni tú naciste santo, ni yo que te estoy hablando nací santo. Ni ningún ser humano que ha nacido en esta tierra después del pecado de Adán y Eva ha nacido santo. Aunque nazcamos inocentes de la culpa, que es algo diferente y es lo que debemos entender, por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque no somos culpables de su desobediencia. Nosotros no nacimos santos, pero sí nacimos inocentes de la culpa de Adán y Eva, porque no tenemos culpa del pecado y rebelión de Adán y Eva. Jesús fue santo desde su primera entrada al mundo y permaneció santo por el resto de su vida. ¿Alguna vez pecó Jesús, mis hermanos? No, nunca pecó. La Biblia es clara en eso. Y los invito a buscar conmigo ahí la segunda carta del apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y un texto que sé que muchos se saben también de memoria. Dice, porque Él lo hizo pecado por nosotros, que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Disculpen, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Sí, mis hermanos, Jesús nunca pecó mientras estuvo en esta tierra viviendo su vida humana. Aunque Él poseía una naturaleza humana caída, como la que poseemos tú y yo, nosotros, todos los descendientes de Adán después de la caída de Adán, y la cual Él heredó 4000 años después del pecado de Adán y Eva, Él vivió una vida sin pecado en esta tierra, sin mancha. Como sabemos,
nosotros que todos pecaron según Romanos 3:23. Esta es otra diferencia obvia entre Jesús y nosotros los seres humanos. Sí, Jesús nunca pecó, ni de pensamiento, ni de palabras, ni de acción. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús nunca cedió ni una sola vez a las tentaciones de Satanás, ni a los impulsos de su naturaleza humana caída, la cual había heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por medio de la descendencia y la herencia genética que traía en su ser, transmitida en la línea de Abraham, de Isaac, de Jacob, por toda la línea de Judá a través de David y hasta María, fue que vino Jesús a nuestro mundo aceptando la gran ley de la herencia que traemos tú y yo. Si bien nunca podremos explicar completamente el funcionamiento de la encarnación, mis hermanos, debido a que fue y es el misterio de la piedad, podemos determinar algunos hechos básicos que están revelados en la palabra de Dios y en los escritos inspirados del espíritu de profecía. El nacimiento de Jesús fue claramente diferente de todos los demás nacimientos de este mundo. Diferente totalmente de tu nacimiento, que me estás escuchando, mi nacimiento y del nacimiento de todos a partir de Caín hasta el presente, hasta este 2019. Quizás la diferencia más significativa para los propósitos de lo que quiero que entiendan aquí, o es decir, el propósito de lo que quiero que entiendan aquí, fue que Jesús eligió la obediencia a Dios antes de nacer, y así nació bajo el poder controlador del Espíritu Santo, con un nuevo nacimiento incorporado a él, ya que él no tuvo la necesidad de nacer de nuevo nunca. No, Jesús no tuvo que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento lo tenía incorporado en sí. Él era santo desde su nacimiento. Y él mantuvo esa santidad en una relación íntima con el Padre. Para nosotros, todo esto no puede suceder hasta que seamos convertidos y decidamos entregar nuestras vidas a Dios. Entonces, a partir de ese momento, pasamos a ser hijos adoptados por Dios, como sus hijos, con Cristo Jesús, como nuestro hermano mayor de la raza humana. ¿Sí? A partir de ese momento no somos más nacidos de la voluntad de carne, ni de sangre, ni por la voluntad de varón, sino de Dios, como lo dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Sí? El resultado práctico de esta diferencia para Cristo fue que Él no desarrolló los mismos hábitos pecaminosos de cualquier niño pequeño nacido de padres humanos terrenales. Y esos niños fuimos tú y yo, y todo ser humano que ha nacido en esta tierra después del pecado de Adán y Eva. Por tanto, mi hermano, que me escuches ahora, todos nosotros, sí, todos nosotros, tú, yo y todo ser humano nacido en este mundo, desarrollamos esos hábitos pecaminosos desde que somos unos niños. Su carácter, el de Jesús en este caso, no fue deformado hacia la desobediencia y la rebelión por los hábitos pecaminosos desarrollados a una edad muy temprana, porque en su vida nunca fueron cultivados. Jesús nunca cultivó ningún hábito pecaminoso, aunque su naturaleza era la misma que nuestra naturaleza humana caída, con el mismo potencial de desobediencia que existe en nuestra naturaleza humana caída. Su carácter era puro y santo desde el nacimiento, y así lo mantuvo y lo preservó en su relación con Dios. Y nunca el enemigo lo pudo vencer en ninguna tentación, y él logró la victoria sobre el pecado y vivió una vida sin pecado, dándonos un ejemplo y un modelo a seguir a nosotros. Una vez que Jesús pudo elegir por sí mismo, siempre eligió mantener su carácter entregado a Dios, mis hermanos. ¿Sí? Una vez que él pudo elegir por sí mismo, siempre eligió mantener su carácter entregado a Dios. ¿Todo esto le da a Jesús una ventaja injusta sobre nosotros, mis hermanos? ¿Todo esto le da ventajas a Jesús sobre ti y sobre mí y sobre todo ser humano nacido en este mundo, descendiente de Adán? Realmente no. Y una y mil veces no. Puedo tener el mismo poder
de control del Espíritu Santo y la misma victoria sobre el pecado cuando elijo entregar mi vida a Dios. Sí, yo puedo tener ese mismo poder. Tú puedes tener ese mismo poder de control del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, y la victoria sobre la tentación y el pecado cuando elijo entregar mi vida a Dios, cuando tú eliges entregar tu vida a Dios y permanecer unido con Él. Podemos tener la conexión de Jesús con Dios y su carácter mediante el proceso del nuevo nacimiento. Esto es todo lo que Dios nos pide, mis hermanos. Él no nos pide más. No se nos pide que vivamos una vida sin pecado desde el nacimiento hasta la muerte, como lo fue Jesús. No. Solo se nos pide que creamos en Jesús por medio de la fe, que nazcamos de nuevo del Espíritu Santo y que hagamos de Jesús el Señor de nuestra vida y de todo lo que hagamos permanentemente. Sin embargo, si Jesús no heredó la misma naturaleza que yo heredé, que tengo ahora, que te estoy hablando, si Jesús no heredó la misma naturaleza que tienes tú, que ahora me estás escuchando, eso le daría a Jesús una ventaja injusta sobre ti y sobre mí. Sí, sería una ventaja injusta. No importa qué elecciones hagamos, no podemos cambiar nuestra naturaleza caída, mi hermano. Tenemos una naturaleza humana caída. Sin importar la elección que hagamos, seguimos llevándola con nosotros. No importa cuán completamente nos entreguemos a Dios. Sí, no importa cuánto sea nuestra entrega a Dios, que sea completa, porque esto no nos haría tener la naturaleza sin pecado que tenía Adán. Es imposible, porque la gran ley de la herencia está en nosotros, así como Cristo la tuvo. Es fundamental, y quiero que me escuchen bien, que entendamos muy bien y puntualmente que si la obediencia perfecta de Jesús se basó en el hecho de que Él tenía una naturaleza no caída, entonces Él tenía una ventaja que nosotros nunca podremos tener. Una ventaja que ni tú ni yo vamos a poder tener nunca. Entendamos muy bien que si la obediencia perfecta está restringida o limitada a aquellos con naturalezas no caídas, entonces nunca podremos obedecer la voluntad de Dios perfectamente. Todos nosotros, los adventistas del séptimo día, sabemos muy bien, mis hermanos, que uno de los principales argumentos de Satanás fue que la ley de Dios era injusta para los seres humanos caídos, porque nunca podrían obedecerla. La única forma en que Jesús podía refutar esta mentira de Satanás, el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, era tomar la naturaleza caída y obedecer la ley de Dios en esa naturaleza caída que tienes tú y que tengo yo. Y por eso Jesús vino 4000 años después que Adán había caído, aceptando la gran ley de la herencia y naciendo en una carne con una naturaleza humana caída como la que tienes tú y como la que tengo yo. Dado que la obediencia de Jesús a Dios se basó en el control del Espíritu Santo, mi hermano, en ese control que el Espíritu Santo tenía sobre su vida, entonces también podemos elegir ese control para nuestra vida y podemos llegar a vivir una vida de obediencia total a Dios mediante el poder de Dios obrando en nosotros. No es por obras, no es por lo que yo hago, no es por lo que tú haces, no es por tu obediencia ni por mi obediencia, sino es el poder de Dios obrando en ti y en mí para que obedezcamos. Entonces no digamos que es imposible, porque haríamos a Dios un mentiroso. Tú y yo, y todo ser humano, nacido de nuevo, en este mundo, mi hermano, podemos tener la misma ventaja que tenía Jesús para lograr la victoria sobre la tentación y el pecado, dependiendo solamente del poder de Dios en una naturaleza humana caída, en esa relación íntima, personal, permanente que Jesús mantuvo con Dios. Lleno del Espíritu Santo, Él logró vencer sobre la tentación. Él logró vencer sobre el pecado y vivió sin mancha y sin pecado. Y esa oportunidad, esa posibilidad, nos es dada también a nosotros. A partir de que tenemos el nuevo nacimiento, a partir de que sucede la conversión de nuestras vidas, dejamos de ser
nacidos de voluntad de varón, como lo dice Juan 1, 12 y 13, de la voluntad de carne y sangre, y pasamos a ser nacidos de Dios. Y cuando nacemos de Dios, Él obra en nuestra vida, y si lo dejamos obrar en nuestra vida, Él hará su voluntad en nuestra vida y estaremos en armonía con Él. Entonces seremos poseídos por Dios. Y en esa posesión de Dios en nuestra vida, en ese poder que Dios obrará en nuestra vida, mediante la obra maravillosa del Espíritu Santo, lograremos la victoria sobre la tentación y el pecado y sobre el enemigo. Porque hay una cosa bien clara, y sé que me entienden, y me van a entender porque sé que es lo que creen. ¿Y cómo es posible que nos contradigamos después? ¿Sí? Y eso, claro, que le quiero decir es que Satanás no nos puede obligar a pecar. Satanás no te puede obligar a pecar a ti. Satanás no me puede obligar a pecar a mí. No. Porque Dios nos da el libre albedrío, la capacidad de elección. Pero hay una confusión en el mundo. Y cuando digo en el mundo, digo en los cristianos. Y cuando digo en los cristianos, estoy hablando en los adventistas del séptimo día también. Que muchos creen que la tentación es pecado. Y la tentación no es pecado. El enemigo puede venir a tentarte. Él te puede tentar y Dios le permite que nos tiente. Porque Él vino hasta tentar a Jesús. Y se pasó la vida tentando a Jesús mientras Jesús vivió en esta tierra. Pero no pudo lograr que Jesús pecara. Porque Jesús vivía en armonía con Dios y con su palabra. Y el Espíritu Santo obraba en su vida. Entonces, muchos creen que la tentación es pecado. No, la tentación no es pecado. Santiago lo dice claro. Que cuando la tentación se une con la concupiscencia, que es el deseo propio carnal, la debilidad carnal, cuando las dos se unen, entonces conciben y dan a luz el pecado. Fíjense que el pecado viene después que la tentación del enemigo se te presenta y tu concupiscencia, mi propio deseo carnal, se une con esa tentación y entonces concibe y da a luz el pecado. El pecado es el resultado de ese matrimonio de concupiscencia con tentación. La concupiscencia es pecado, porque la concupiscencia es tu naturaleza humana caída, que tiene esas propensiones, esas debilidades. Y la tentación la pone el enemigo, tratando de debilitarte y hacerte caer por medio de tu debilidad carnal, por medio de tu propensión a caer. Y cuando se une esa debilidad carnal, ese propio deseo carnal, esa concupiscencia carnal, con esa tentación que el enemigo te pone, entonces da luz el pecado y el pecado viene a existir allí. Pero todo depende de una elección personal. El pecado no es un pecado original. No, ni tú ni yo tenemos pecado original. La única definición de pecado en la Biblia es la que está en Primera de Juan 3:4 y así lo dice Elena de White en el libro El conflicto de los siglos. Que pecado es transgresión de la ley. Y dice Santiago 4:17 que el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Es decir, que todo depende de una elección. Si pecamos, es por elección. Y esa es nuestra culpa, cuando pecamos por nuestra elección. Y Satanás no puede obligarte a pecar a ti ni a mí. Él nos puede tentar, pero no nos puede obligar. Entonces, si nos mantenemos en esa íntima armonía y relación con Dios, cuando venga el enemigo a tentarnos, Él no podrá lograr la victoria sobre nosotros y haremos la voluntad de Dios porque estamos en esa comunión con Él. Y por eso dice Judas 24 que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y Primera de Juan 2:1, y con este texto los dejo, un texto que no sabemos de memoria. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, hay un abogado para con el Padre. Pero fíjense, está la posibilidad de no pecar. Dice, esto lo escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado hay. Y dice Judas 24 que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, Dios tiene todo el poder para guardarnos sin caer. Y esa es la característica de los 144,000 ungidos del tiempo final, la generación final de la victoria, que cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Dice que son sin mancha ni arruga delante de Dios.
tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, que es señal de su carácter, porque reflejan plenamente y perfectamente el carácter de Dios, el carácter de Jesús en su vida, aún en medio de un mundo con una naturaleza caída, heredada de Adán. Por eso, mi hermano, tú y yo y todo ser humano nacido de nuevo, podemos tener la misma ventaja que tenía Jesús para lograr la victoria sobre la tentación y el pecado, dependiendo solamente del poder de Dios en una naturaleza humana caída. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.